Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo. COPE, estar informado. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, sigues aquí en la noche. 3 horas de programa todavía por delante. Fernando Plans lleva trabajando en Francia desde 2011, aunque lleva allí 5 años. Se dedica a estudiar español a estudiantes, a enseñar español a estudiantes desde los primeros 3 años de carrera en 3 departamentos en filología española, traducción y español como lengua optativa. Las asignaturas que imparte o que han impartido son fonética del español, comprensión oral y escrita, expresión oral y escrita, comunicación escrita y profesional, metodología y recursos del aprendizaje y alguna más que seguro que me dejo. ¿Por qué estoy presentando el currículum de Fernando? Bueno, pues porque resulta que hemos sabido que el abanico que presenta España de tonos propios y diferentes regiones es amplio y complejo, algo que ya sabíamos, pero que también queríamos saber qué provoca que cojamos un acento u otro a la hora de hablar nuestro idioma. Por eso le tenemos hoy al teléfono. Fernando, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando, muy bien. Realmente me imagino que tiene su misterio, ¿no? O su misterio, o por lo menos tiene su porqué, ¿no? De por qué un vasco habla como hablo yo, por qué un madrileño habla como habla Roberto, o por qué un canario dice muchacho, por ejemplo, en lugar de decir muchacho, que es lo que entenderíamos que se diría cuando se lee, en principio, de forma neutra el español, ¿no? Sí, por supuesto que tiene su misterio y sus horas de estudio, cómo no. Podría decir que como hispanohablante de Madrid, en mi caso, me es imposible saber de dónde procede cada acento. Podemos explicarlo por el sustrato de la lengua, de las lenguas indígenas que ya había en cada territorio hispanohablante actualmente, ¿no? Pero sí, es muy curioso, sí. Lo normal, digo, es que al final cada uno tengamos el acento. Pues esto es como la sopa de mamá, ¿no? Que estamos acostumbrados a diario a tener, ¿no? Lo único que, claro, por ejemplo, tú creo que ahora estás en Francia, pues cuando cambias, ¿asimilas otros acentos? ¿Cambia tu acento? ¿En francés? No, o en castellano, no sé si se te pega. O sea, yo, por ejemplo, digo que el castellano, cuando lo hablamos, hay una tendencia, sobre todo los periodistas, al final a cantar al final, ¿no? Pues el presidente del gobierno, y cuando digo, eso es italiano, ¿sabes? Entonces, digo, pero por lo que sea, ¿sabes? Lo utilizamos así muchas veces, que dentro de mi punto de vista está mal, ¿no? O sea, cuando es el acento del neutro, que diríamos, ¿no? El castellano. Es una buena pregunta. El acento neutro, ¿qué consideramos como español neutro o estándar? Fíjense, cuando a mí me escuchan españoles, Erasmus españoles que hay aquí, o inmigrantes, exiliados, etcétera, que vienen a estudiar, a trabajar, muchas veces se mojan y me dicen, tú eres del norte, ¿verdad? O tú eres andaluz, o me confunden con el acento latino. En mi caso, les admito, les confieso que ya no sé qué acento tengo. Pero cuando vuelvo a casa, por Navidad, sí recupero enseguida el acento con mis amigos, ¿cómo no? ¿Qué hace que en distintos territorios de España, con el paso del tiempo, se hablen de formas tan distintas? ¿Qué sabemos respecto a eso? ¿Qué el estudio de la lengua que nos ha revelado? Muy buena pregunta. ¿Por qué en cada una de las regiones o incluso entre un pueblo y otro puede haber peculiaridades fonéticas y pronunciación de acento muy diversas? Requeriría mucho trabajo mucho tiempo responder a la pregunta, y no sé yo si soy la persona más pertinente para hacerlo, pero me remito a la creación del castellano a partir del latín vulgar y de todas las lenguas que han pasado por nuestros territorios. Básicamente es una cuestión de sustrato y de influencia interlingüística. Es lo que podría decir muy resumido. Ya, lo que pasa es que, claro, que cuando vemos, por ejemplo, como decía Lartaun, que fíjate ahora que ha habido una película, ¿no? La de 8 apellidos vascos, ¿no? Que tienen, ya no voy a hablar de culturas, tradiciones, sino 2 acentos tan diferentes, lenguas también bueno, una lengua que es el euskera, que también tan diferente a lo mejor al castellano o al andaluz, ¿no? Esto ha sido, evidentemente, con el paso del tiempo, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo iba a decir contamina, no sé si sería la palabra adecuada, un lenguaje así, de esa manera? O sea, ¿cómo hace que un acento al final tenga una cadencia, una manera, una coma, un punto y otro tenga? O, por ejemplo, los andaluces lo decimos, ¿por qué hablan muchas veces sin eses? Son
las particularidades propias fonéticas en el caso de habla andaluza, de la modalidad lingüística andaluza, que en sí, dentro de Andalucía, hay muchísimas variedades en cuanto a su fonética. ¿En qué estriba? ¿Cómo podemos explicar estas diferencias? La migración de los pueblos, el contacto entre ellos, los pueblos que han pasado por ahí, sería una manera rápida de poder explicarlo. O sea, los diferentes pueblos que han pasado por ahí han ido incluyendo, pues dentro de su lengua, han ido conquistando ese terreno ha hecho que la gente que vivía allí fuera poco a poco adaptándolo, ¿no? Sí, fíjese usted, le pongo un ejemplo cercano. Una de las variedades del español que he conocido recientemente, puesto que como hispanohablante puedo conocer las particularidades del español estándar o del español, del castellano, del castellano de la zona continental, septentrional. Sí. Pero fíjese, dentro de mis amistades latinoamericanas he conocido muy bien o bastante bien el español de Puerto Rico. Sí. He podido comprobar, incluso en el mismo Puerto Rico, que se asemeja muchísimo el acento, muchísimos rasgos fonéticos y de pronunciación al español de Andalucía y de las Islas Canarias. Y bueno, ahondando un poco más en los datos, he encontrado que el 90% de los descendientes de todos los puertorriqueños son de origen canario-andaluz. Vale. Solo por ponerles un ejemplo. ¿Esos rasgos fonéticos te refieres, por ejemplo, a las terminaciones, que vayan sin S? La aspiración de la S, sí. Pues vocálica al final sería un ejemplo. Vale. Es muy interesante el tema, ¿eh? O sea, que estás ahí, ¿le dedicas mucho tiempo a la investigación? ¿Le das muchas vueltas? ¿Tienes muchas grabaciones? Pues, mire, grabaciones tengo algunas, pero bueno, la mayoría casi todas son de alumnos de francófonos que están en mis cursos de español. En cuanto a la investigación, no estoy realizando realmente ninguna tesis, mis compañeros de trabajo sí, la mayoría de ellos. En cuanto a registros, la mayoría son de alumnos franceses e incluso algunos Erasmus españoles que participan en actividades conmigo. Muy bien, pues Fernando Plans, no sé si se te queda alguna cosa, Lartaun. No, estaba pensando en que más allá de que en Andalucía hablen de una forma, en Cataluña de otra, en el País Vasco, en Galicia de otra, todos y cada uno de ellos hablan, es mi última pregunta, bien el español o bien el castellano. Justo pensaba en eso ahora. Quería remarcarlo. ¿Qué es hablar bien castellano? Es muy buena pregunta que debatimos entre los propios colegas españoles y latinoamericanos. Yo no considero que haya una única forma de hablar correctamente el castellano. Podemos atender a la normativa, a la lengua culta que establece la Real Academia y la literatura, pero yo diría que actualmente no hay una única forma, que todo hispanohablante está incluso obligado a conocer la riqueza lingüística de este crisol de variedades que tiene la lengua española. Pues fantástico, la verdad es que es una buena noticia saber de una vez por todas que realmente estemos donde estemos y siempre atendiendo, lógicamente, a las normas del español, porque tampoco nos podemos saltar a la torera las normas de una lengua tan rica y que está representada en tantísimos sitios del mundo, pues que un andaluz, un puertorriqueño o un gallego pueden estar perfectamente hablando a su forma, pero hablando bien el castellano. Por eso hemos querido hablar con Fernando Plans, que está en Francia, trabajando como profesor de español en muchas de sus variedades. Fernando, ha sido un placer contar contigo esta noche aquí en la Noche de COPE. Un abrazo, Fernando. Igualmente, muchos saludos a España. Chao. Buenas noches. Chao. La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo. COPE, estar informado.